Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar nuevamente reunidos. Le voy a pedir que busque en su Biblia el libro de Génesis. Y si usted recuerda, la vez anterior analizamos todo el capítulo 16. Y el intento para esta mañana va a ser enfocarnos en lo que dice el capítulo número 17 de Génesis. Vamos a orar, tenga ahí el pasaje que luego vamos a comenzar con él. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú te mantienes fiel, Señor, a pesar de que nosotros no lo hacemos. Tú te mantienes fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, y eso te hace ser el Dios que eres, un Dios inigualable, un Dios que merece toda honra y toda gloria. Señor, en esta mañana queremos darte nuestra atención. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor, a entender y poder aprender de tu palabra. Ayuda a mis hermanos, ayuda, Señor, a aquellos que están preocupados, que están afligidos. Te pido, Señor, que tú puedas dar consuelo también, que tú puedas, Señor, dar la solución de acuerdo a tu voluntad, y que tú les permitas, Señor, tener la tranquilidad suficiente para estar atento a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Vamos a enfocarnos en esta mañana, hermanos, en el capítulo 17. Solo por aquellos que quizás no han podido estar en las ocasiones anteriores, le voy a recordar. Estamos viendo un estudio relacionado a las dispensaciones, pero nos hemos enfocado en este personaje llamado Abraham. Hasta este momento nos hemos enfocado en su vida, porque es uno de los personajes más prominentes, uno de los personajes importantísimos, no solo para los judíos, no solo para los musulmanes, no solo para la historia secular, sino que también para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces hemos aprovechado a detenernos a estudiar ciertos aspectos de la vida de este personaje llamado Abraham. Hasta este punto nosotros hemos visto el llamamiento de Abraham desde el capítulo 12, imagínense, hemos ido avanzando así un poquito despacio, pero hemos cubierto desde ese llamamiento del capítulo 12 hasta el capítulo 16 que vimos en la última ocasión que estuvimos juntos. ¿Recuerdan ustedes qué cosas pasaron allá en el capítulo 16? Acuérdense que Dios le ha dado a Abraham una promesa relacionada a una tierra, a bendiciones, a protección, pero también Dios le ha dado una promesa relacionada ¿a qué? A una descendencia, ¿verdad? Que su linaje iba a ser como las estrellas, como el polvo de la tierra, como la arena del mar, y una gran ilustración. Pero Abraham y su esposa Sarai han experimentado un problema un problema reproductivo ahí en su matrimonio. Y en el capítulo 16, ¿verdad? Han pasado bastante tiempo ya desde que Dios le ha hablado. Ellos deciden ayudarle a Dios en los planes. Y recuerda ustedes cuál fue el plan que ellos idearon ahí, que se le ocurrió a Sarai, pero también Abraham estuvo de acuerdo. Fue que Abraham se llegara ¿a quién? A la sierva egipcia de ellos llamado Agar, ¿verdad? Y de esa relación con Agar, que no era parte del deseo de Dios, ¿verdad? Sino que ahí fue la intervención humana queriendo hacer la obra de Dios al estilo humano, ¿verdad? Eso trajo consigo el nacimiento de un personaje, de un niño, ¿verdad? Hasta este momento un niño. ¿Recuerda cómo se llama ese niño? Se llama Ismael, de donde vienen esos grandes enemigos de Israel, ¿verdad? Todos esos pueblos árabes van a tener su origen en esa decisión de Sarai y de Abraham de adelantarse a los planes de Dios, y va a aparecer Ismael. Muy bien, ese es el contexto en el cual vamos a entrar nosotros a estudiar el capítulo 17. El capítulo 17 es uno de los capítulos más importantes en el libro de Génesis. ¿Sabe por qué? Porque de aquí estamos viendo nosotros la antesala del surgimiento de la nación de Israel. Y eso que va a suceder en el capítulo 17 va a marcar mucho la forma en que Dios se va a desarrollar, a relacionar con esa futura nación de los descendientes de Abraham. Entonces le voy a pedir que pues prestemos atención a este capítulo. Vamos a leer el versículo 1.
Sabe que el contenido aquí es bien extenso, pero vamos a intentar poder avanzar. Vamos a leer Génesis 17, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: era Abraham de edad de ¿cuántos años? 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dice el Señor? Yo soy el Dios Todopoderoso. Y mira, ahí hay algo que el Señor le va a recalcar a Abraham. ¿Qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire, es solo en ese versículo quizás podemos enfocarnos y sacar grandes cosas que Dios está diciendo, pero voy a intentar resumir tres cosas que aprendemos nosotros o tres cosas que resaltan de ese versículo 1. En primer lugar, hermanos, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 17, ¿sabe usted cuántos años han pasado? Vea conmigo el versículo 16 que está del capítulo 16, es decir, retroceda un versículo. Dice Génesis 16. Era Abraham de edad de ¿cuántos años? De 86 años cuando Agar dio a luz ¿a quién? A Ismael. Capítulo 16, ¿cuántos años tiene Abraham? 86, ¿verdad? Cuando ellos deciden ayudar a Dios y se adelantan ahí y cometen ese desvío ahí del plan de Dios, ¿verdad? Aunque a Dios los errores humanos no los sorprenden, pero han pasado aproximadamente 13 años, ¿sabe? Porque en el capítulo 17, versículo 1, ¿cuántos años tiene ahora Abraham? ¿Tiene? 99, ¿verdad? Haga la cuenta, réstele a 99, 86 y le va a dar la edad de ¿cuánto? 13 años. Aproximadamente 13 años han transcurrido desde lo que se narró en el capítulo 16 y lo que sucede en el capítulo 17. 13 años han pasado desde que el proyecto Ismael, ese proyecto de querer hacer la voluntad de Dios al estilo humano, ¿verdad? Querer adelantarnos a los propósitos de Dios. 13 años han pasado desde que ese proyecto se inició, ¿verdad? Entonces, Ismael tiene hasta este momento 13 años, ¿verdad? Han sido, hermanos, piense por un momento, han sido, aparte del tiempo que ya han estado esperando Abraham y Sarai, que Dios les vaya revelando cada vez más claramente su voluntad y esperando eso de la descendencia, han pasado 13 años más ahí. Probablemente en ese transcurso de esos 13 años, la Biblia no dice que Dios se haya comunicado con Abraham, ya silencio en cuanto a los planes que él tiene relacionado a la descendencia de Abraham. ¿Sabe qué cosas podía pensar Abraham y Sarai? No, bueno, no tanto que se olvidó. ¿Sabe qué podían pensar ellos? Bueno, quizás esta decisión que tomamos fue la correcta. Quizás sí esto que hicimos, ¿verdad? Aunque trajo pleitos y conflictos. ¿Se acuerdan los conflictos que hubieron entre Sarai y Agar, ¿verdad? Más adelante va a haber conflictos entre este hijo y el otro hijo que va a nacer. Pero quizás ellos llegaron a pensar, ha pasado tanto tiempo, Dios no ha dicho nada, quizás lo que hicimos está bien. Estamos nosotros caminando en la voluntad de Dios, ya estamos ayudándole a Dios con esa promesa de que Abraham va a tener una descendencia. Eso podía haber sido un pensamiento que se les cruzó a ambos hasta este momento, porque Dios no les ha hablado. Pero si nosotros a medida que vayamos viendo en la historia, vamos a ver que Dios tiene que interrumpir ese silencio y entrar otra vez en acción y hablar directamente con Abraham sobre eso que pasó, ¿verdad? Vea, la segunda cosa que Dios hace ahí en el versículo 1, que aparte de que vimos esos 13 años, ¿qué dice que apareció ahí? ¿O quién se le apareció a quién? Dice, ¿cuándo le apareció quién? Jehová, ¿a quién? Abraham. Se le apareció Jehová a Abraham y Dios va a dar sobre sí mismo una nueva revelación en cuanto a él. Dios se va a presentar delante de Abraham ahora con un nombre que probablemente Dios no lo ha utilizado anteriormente. Anteriormente hemos visto que se habla de Elohim, ¿verdad? Se habla de
del Señor, esos nombres que se utilizaban para referirse a Dios, pero ahora Dios se va a presentar con un nombre nuevo, llamémosle así. ¿Qué nombre es el que Dios se pone? ¿Con qué se presenta? ¿Cuál es la tarjeta de presentación ahí? Le dice, yo soy ¿quién? El Dios Todopoderoso. Dios se le va a presentar a Abraham después de 13 años de que quizás no ha habido conversación entre ellos, al menos no está registrada en la escritura. Se le va a presentar y ahora le va a decir, mira, vamos a hablar nuevamente porque algo ha pasado ahí en tu vida, pero ahora me voy a revelar con esta característica. Yo soy el que le dice Dios, el Dios Todopoderoso. ¿Sabe usted cuál es la palabra en hebreo para ese nombre de Dios Todopoderoso? Es la palabra, véanla en pantalla, El Shaddai. ¿Qué decía la tarjeta de presentación ahí cuando Dios viene nuevamente a hablar con Abraham? Ahora Abraham, yo soy quien le dice, El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? Aquí lo tenemos nosotros traducido, ¿verdad? Es el Dios Todopoderoso. Pero hablemos un poquito sobre esta presentación de Dios y hablemos un poquito sobre este nombre que Dios está revelándole a Abraham, el Shaddai. Sabe que el Shaddai es un nombre compuesto, es decir, es la unión de dos palabras. Algunos dicen que son hasta 3 palabras ahí, palabras hebreas, para referirse a Dios. Es la palabra El y la palabra Shaddai. El Shaddai es un nombre compuesto, un nombre que consta de 2 palabras. La palabra El, que significa ¿qué? Vea en pantalla, significa Dios. Por eso usted va a ver que dice El Oín, ¿verdad? Y bastantes nombres de Dios van a comenzar con la palabra El. El significa Dios. Y la palabra Shaddai que se utiliza ahí puede tener varios significados. Dos de esos significados son aquel que todo lo puede. Le dice, yo soy el Dios que todo lo puede. El Shaddai también puede significar aquel que es suficiente, ¿sabe? Entonces Dios se le está presentando a Abraham, y ya vamos a ver por qué es que Dios está utilizando esa presentación. Dios se le está presentando a Abraham como el Dios que es suficiente, ¿sabe? El Dios que todo lo puede, o el Dios que es suficiente. Tradicionalmente nosotros y la mayoría de eruditos bíblicos han traducido el nombre El Shaddai como el Todopoderoso. Si usted tiene una Biblia con notas, ¿verdad? Y revisa por ahí, va a haver una referencia y le va a decir que el Shaddai es el Dios Todopoderoso. Pero sabe que investigando un poco, el hermano Scofield, de la Biblia anotada de Scofield, dice que el nombre El Shaddai no solo puede significar eso que le dije, el Todopoderoso, el Todo Suficiente. Sabe que el nombre El Shaddai puede significar el Dios que nutre, satisface y da poder al creyente. Oiga bien, el Dios que nutre, que satisface y que da poder al creyente para fructificar. Ahora, piense por un momento, ¿por qué Dios tiene que presentarse ahora con Abraham, que ya se conocen, ¿verdad? O sea, hemos visto que desde el capítulo 12 ellos han estado hablando y ha habido una relación. Abraham ya es un hijo de Dios, ya ha puesto su confianza en el Señor, ha sido justificado. Pero ¿por qué ahora, en esta circunstancia, Dios tiene que utilizar un nombre nuevo? ¿Sabe por qué? Porque Dios está respondiendo a las necesidades particulares de Abraham en ese momento. ¿Ya se había puesto a pensar? Dios se le va a presentar no solo, sí, tú eres Elohim, ¿verdad? Tú eres el Señor, ¿verdad? El gran Señor, eres el amo, el creador del universo y todo eso. Abraham esa parte ya la conocía, pero ahora en la situación que Abraham está viviendo, ¿y qué situación está viviendo Abraham? Le voy a decir por lo menos unas 3 cosas que le están pasando a Abraham ahí. Primero, Abraham ya es un anciano, hermanos. ¿Cuántos años tiene? Ya lo leímos ahí, ¿cuántos tiene? 99 años. Segundo, allá en la carta, el libro de Romanos, capítulo 4, el apóstol Pablo va a decir que Abraham en su cuerpo, en el aspecto sexual, estaba casi muerto, dice. Es decir que ya ni la pastillita azul, hermanos. El que oiga entienda, ¿verdad?
Yo algunos veo que se ríen, ¿verdad? Ya su cuerpo estaba como casi muerto. Tercera cosa, su mujer era estéril y seguía siendo estéril. Cuarta cosa, el plan de Ismael no estaba saliendo bien, porque ya habían muchos conflictos ahí, solo en la relación entre Sarai y Agar, ¿verdad? Y luego entre Sarai y Abraham. Y él estaba viendo, dice, quizás aquí nos equivocamos. Entonces, Abraham estaba en una situación donde todo lo que estaba a su alrededor le decía que él estaba limitado. Le decía, ya estás viejo. Le decía, ya no podés, ¿verdad? Tu mujer está en esta condición. Esa decisión que tomaste no fue la correcta. El plan de Dios te está escapando de las manos. Estás imposibilitado ante esa situación. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones en nuestra vida donde estamos imposibilitados? Donde usted dice, yo no puedo hacer nada. ¿Qué puede hacer Abraham para resolver ese problema de su descendencia? Y ya no puede hacer nada. Está humanamente limitado. Tiene limitaciones de la edad, limitaciones de que se ha equivocado, limitaciones con su mujer. Está completamente limitado. Ahora, Dios se le va a presentar a él como aquel Dios que él necesita en esos momentos. ¿Ya se ha puesto usted a pensar eso? ¿Cómo es Dios, hermano? ¿Sabe que Dios es suficiente para poder satisfacer cualquier carencia en la vida del ser humano? Cualquier cosa que suceda en la vida del ser humano, Dios es suficiente. Y por eso Dios va a utilizar ese nombre El Shaddai. Dios le va a decir, vos probablemente estás viendo todo lo que te pasa y decís, estás limitado. Y Dios le dice, es cierto, vos estás limitado, pero aquí estoy yo. ¿Qué significa El Shaddai? El Todopoderoso. ¿Y qué es el Todopoderoso, hermano? El que todo lo puede, el que no está limitado, el que no está restringido, el que no está ni aún restringido, hermanos, por las leyes humanas que nos gobiernan a nosotros mismos, ¿sabe? Dios es el Shaddai, Dios es el Todopoderoso, Dios es el Todo Suficiente, hermanos. Y ese Dios que Abraham necesita es el Dios que se le va a presentar ahí en Génesis capítulo 17, versículo 1. Hagamos una aplicación, hermano. ¿Sabía usted? Abraham está viviendo cosas ahí que son consecuencias de sus malas decisiones, pero él está limitado, pero Dios, él sabe y ahora conoce a este Dios que no está limitado. Hermano, sea lo que sea que usted viva, lo que usted enfrente, la situación en la que usted esté, usted debe de reconocer que aunque usted esté limitado, Dios no lo está. Porque Dios es, ¿el qué, hermanos? El Todopoderoso, el Todo Suficiente. Dios es el que nutre, Dios es el que le da poder al creyente para poder fructificar, ¿sabe? Dios se presenta como aquel Dios que Abraham necesita. Así hace Dios con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos estado en situaciones bien feas o difíciles y de repente usted va a la Biblia, y espero que usted vaya a la Biblia, ¿verdad? Usted va a la Biblia y usted va a ver que Dios se le presenta como aquello que usted necesita. A veces nos sentimos solos y Dios se nos presenta como nuestro amigo, como el que está ahí con nosotros. A veces nos sentimos despreciados por los demás y Dios se nos presenta como aquel que nos ama y nos acepta tal y como somos. Dios es así, hermanos. Dios se presenta a sus hijos de la forma en que nosotros lo necesitamos. Amén. Por eso Dios tiene tantos nombres. Usted dice, ¿y por qué que Jehová mi sanador, Jehová mi protección, Jehová mi escudo, Jehová esto y lo otro? Porque Dios quiere enseñarnos por medio de sus nombres que Él es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios se le presenta a Abraham ¿como quién? El Shaddai, el Todopoderoso. Ahora la tercera cosa que sucede ahí en el versículo 1, vea. Después de darle la tarjeta de presentación, Dios va a tener una demanda para Abraham que no se la ha dado antes. Ahora sí se la va a dar. ¿Qué le dice? Anda delante de mí. ¿Y qué? Y sé perfecto. Dice Abraham, sí, Dios ya sabe todo lo que hice. Ya sabe lo que hicimos hace 13 años, ¿verdad?
que nos metimos ahí con la sierva egipcia y que nos salimos ahí no pudimos esperar su voluntad, y Dios sabe todas esas cosas y sabe lo que pasó en Egipto allá cuando mentí ¿con quién mintió Abraham? ¿Se recuerda? Con Faraón, ¿verdad? Relacionado a su mujer, y sabe todas esas cosas, y ahora Dios le dice, bueno, yo soy lo que tú necesitas, Abraham, pero ahora tengo una nueva demanda para ti. Le dice, anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. Hermanos, le voy a explicar un poco sobre la frase perfecto. La frase perfecto puede significar varias cosas, ¿sabe? Puede significar ser completo, ser íntegro, ser sin tacha. También puede significar, y muchas veces tiene ese significado, puede ser maduro o plenamente desarrollado. Ahora, ¿por qué es interesante que Dios se le presente a Abraham de esta manera? ¿Por qué no se le presentó Dios a Abraham así en su llamamiento allá en Ur de los Caldeos, capítulo 12? ¿Sabe por qué? Porque Abraham tenía que llegar a convertirse hijo de Dios. ¿Para qué? Para que ahora Dios pueda demandar de él. ¿Por qué es interesante que nosotros sepamos esto? Porque nosotros a veces cuando evangelizamos, cuando le hablamos a las personas, queremos que la gente ya sea perfecta para poder llegar al reino de Dios. ¿Sabe que eso no es así? ¿Quiénes hemos llegado al reino de Dios? Los pecadores imperfectos, hermano. Los que nos equivocamos, los que no damos el ancho, ¿verdad? Somos los que hemos llegado al reino de Dios. Ahora, estando ya en el reino de Dios, habiendo nuestra fe en el Señor sí tiene demandas para el creyente. No demandas para decidir si lo va a salvar o no lo va a salvar, sino demandas basadas en ese nuevo estatus de salvo. Le dice el Señor, ahora sos mi hijo, ahora estás en mi redil, ahora estás seguro, pero para poder relacionarte conmigo, ahora te voy a pedir algo, Abraham. ¿Qué le dice? Anda delante de mí, ¿y qué? Y sé perfecto. Abraham, tanto como nosotros los creyentes, debemos entender, hermanos, que a pesar de que seguimos siendo pecadores, redimidos pero pecadores, debemos entender que nuestra nueva relación con Dios demanda de que vivamos continuamente apartándonos para Él. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es vivir continuamente apartándose para Dios? ¿Sabe qué es? Es una palabra, es la palabra santidad. ¿Qué es la santidad? Es vivir continuamente, ¿qué? Apartándose ¿para quién? No para el mundo, ¿verdad? No para la novia, ¿verdad? No para los negocios, no para mis intereses. Es vivir continuamente apartándonos para el Señor. Y recuerda usted, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios, no lo busque, capítulo 1, versículo 2, se dirige a los creyentes corintios. Pablo va a mencionar dos realidades de los creyentes. Primero le dice a los santificados en Cristo Jesús, les va a decir, pero aparte de que ya están santificados en Cristo, les va a decir, llamados a ser ¿qué? Santos. El creyente tiene esa dualidad. Tiene una santidad que es la que le permite llegar al cielo por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Por medio, estando nosotros en la posición en Cristo como hijos de Dios, Dios nos ve santos. Por eso podemos hablar con Él, por eso podemos orar, por eso Dios no nos fulmina y no nos mata, hermano. Dios nos tiene ahí, nos ve a través de los ojos de Cristo. Cristo nos ha apartado para el Señor. Tenemos esa santidad que es perfecta y es completa. Pero el creyente debe de entender que en la vida cristiana Dios continuamente lo está llamando a que se aparte para Él. ¿Y qué es eso? En teología se le llama a eso, hermanos, la santidad práctica. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham ahí? Abraham, ya es tiempo de que madures. Ya es tiempo de que esas cosas, esas tus decisiones que no me consultas, ese tu carácter, esas cosas que están fuera de mi voluntad, las vayas cambiando. Anda delante de mí. ¿Qué le dice? Sé perfecto. Perfecto no es sin pecado, hermanos, porque Dios no puede exigirle a Abraham eso. Si Dios pudiera exigirle a un hombre que fuera perfecto, sin pecado, si no hubiera sin mancha, sin nada, sabe que ese hombre o esa mujer no necesitarían un salvador. Pero como necesitamos un salvador, nosotros somos imperfectos. Amén. Dice ahí, anda delante de mí y sé perfecto. Avancemos ahora al versículo 2. Vamos a ver cuál era el propósito de la visita de Dios para con Abraham. Y el propósito lo vamos a ver en ese versículo. Vea conmigo. Dice, y pondré, ¿qué le dice Dios? Mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. ¿Entre quiénes era el pacto? Dice. Entre Abraham y Dios. Es importante el orden, hermanos. ¿Entre quiénes era? Entre Dios y Abraham. Como le he explicado en los estudios bíblicos anteriores, la iniciativa de los pactos, en la Biblia hay más o menos 8 grandes pactos que Dios hace, a veces con personas en particulares, por ejemplo con el caso de Noé, ¿verdad? Con Adán y Eva, y a veces las hace con un pueblo o una nación, como en el caso de Israel. Pero en el caso de estos pactos, quien toma la iniciativa siempre va a ser Dios, porque Él es la parte más grande, la parte más alta. No es, hermanos, que nosotros veamos, vamos a pactar con el Señor, ¿verdad? Vamos a ofrecerle al Señor esto para que Él me dé esta cosa. Hagamos un pacto con el Dios de pactos. No, hermanos, Dios hizo pactos, pero todos los pactos fueron iniciados ¿por quién? Por Él. Él va a iniciar estos grandes pactos. Específicamente, el pacto con Abraham es un pacto unilateral. Es un pacto, ¿se recuerda usted allá en el capítulo 15, cuando iban a pactar con los animales partidos y todo eso? ¿Quién fue el único que pasó en medio de los animales? Fue la antorcha que representaba a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham estaba dormido, así como muchos que están ahorita en el segundo sueño. Abraham estaba dormido, hermanos. Dios hizo que se durmiera. ¿Para qué? Para que el único que pactara fuera él. Porque el pacto de Dios con Abraham y con su descendencia va a ser un pacto incondicional. Un pacto no basado en la fidelidad de Abraham, sino que basado en la fidelidad de Dios. Al igual, hermanos, que el pacto que Dios hace al momento de salvar a un creyente. Es un pacto incondicional, basado en lo que Él hizo, no en lo que nosotros podemos hacer. Dios va a hacer eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Dios va a venir ante Abraham, se presentó como el Shaddai, le va a dar una demanda ahí que mira, Abraham, tenés que vivir de acuerdo a tu llamamiento, pero también Dios va a venir y ahora va a hacer una ratificación del pacto. El pacto, como lo vimos anteriormente, Dios lo ha venido manejando desde Génesis 12, que le ha dado promesas. Allá en el capítulo 15, Dios ya hizo formalmente, porque Abraham quería una señal, quería algo palpable. Dios utilizó la misma técnica o la misma forma que se hacía en esos tiempos para pactar, pero ahora Dios va como a repetirle o a reforzar en la mente de Abraham, en el corazón de Abraham, el pacto que él ha hecho. Y esa es la razón por la que Dios se le va a acercar ahí. Vea versículo 3, ¿cómo responde Abraham? Dice, ¿qué hizo Abraham? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. La respuesta de Abraham es la única respuesta que el ser humano puede hacer ante la presencia de Dios. Sabe que la mejor, no hay una postura, hermanos, para adorar al Señor. Lo podemos hacer de pie, sentados, acostados, inclinados, contorsionados, ¿verdad? Como usted quiera hacerlo. Pero sabe que naturalmente en la Biblia hemos visto que cuando los hombres se encontraban con la presencia de Dios, la forma natural o la primera respuesta que tenían era caer sobre su rostro, reconociendo la grandeza del Dios con el que están hablando. Abraham sabe que ahora está hablando con el Dios. ¿Qué significa el Shaddai? El Dios todopoderoso, el Dios que no está limitado, y lo menos que puede hacer él es poner su rostro en tierra y reconocer la grandeza del Señor. Y eso es lo que él está haciendo ahí en el versículo 3. Ahora, Dios va a hablar con Abraham y Dios va a decirle por lo menos unas 6 o 7 cosas ahí. Este capítulo es un poco extenso. Voy a intentar resumir cada una de las cosas que Dios le va a decir a Abraham ahí. Primero, Dios va a hablar con Abraham y antes de cualquier cosa, Dios va a hacer algo que solo Dios en la Biblia, en ocasiones otros seres humanos hacían esto, pero aquí es una ocasión particular donde Dios va a darle un nombre nuevo a Abraham y a su esposa Sarai. Vea versículo 4 y 5. Ahora que vamos a ratificar el pacto, no es, hermanos, a realizar el pacto ahí, el pacto ya está hecho. Ahora vamos a repetir otra vez esto para que te quede bien claro, ¿verdad, Abraham? Vamos a reforzar eso que yo ya te he dicho, pero antes que nada, te estoy haciendo nuevas demandas, te estoy dando una nueva revelación de mí, porque es una revelación progresiva de Dios, y ahora le va a decir, te voy a cambiar el nombre, pero no es la canción, hermano. Versículo 4 y versículo 5.
he aquí mi pacto es contigo y serás, ¿cómo le dice? Padre de muchedumbre de gentes. Y versículo 5, y no se llamará más tu nombre como Abraham, sino que será tu nombre como. ¿Cuál conocemos nosotros más? Abraham, dice, porque te he puesto, ¿por qué? Por padre de muchedumbre de gentes. Dios le va a cambiar el nombre a Sara, a Sarai, perdón, ya los confundo ahí. Versículo 15, ¿qué dice? Dios también, dijo también Dios a Abraham, ya le llama por su nuevo nombre, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Miren, Dios está dando una revelación ya bien específica. La bendeciré y vendrá a ser, ¿qué dice? Madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Dios le cambia el nombre. El nombre Abraham significa, Abraham sin H, ¿verdad? Abraham, así el más cortito, significa padre exaltado. Abraham, aquí nos da el contexto. ¿Qué significa el nombre? Padre de multitudes. Mire, escuchaba a un comentarista decir esto: qué difícil es haber sido para Abraham no tener hijos y que su nombre fuera Padre exaltado. Porque cada vez que le llamaban le decían, Padre exaltado, ¿y tus hijos dónde están? Porque cada vez que le decían el nombre, ¿qué era? Le recordaban su condición, ¿no era cierto? Y ahora Dios le va a poner otro nombre más grande todavía. No solo Padre exaltado, sino Padre de muchedumbre de gentes, Padre de multitudes vas a ser. Y él todavía no ha recibido, todavía no ha visto encaminada la promesa de Dios ahí a su vida. Ahora a Sarai, Dios le va a cambiar el nombre. Sarai significa princesa mía, ¿verdad? Eso lo vimos al principio cuando comenzamos a hablar de la historia de ellos. Y ahora Dios le va a llamar Sara. Ahí hay una discusión. Sarai es mi princesa o princesa mía, y Sara se entiende como princesa, aunque hay muchos eruditos bíblicos que dicen que de acuerdo al contexto, ahí se está diciendo lo que significa el nombre Sara. Vea el versículo 16. Y vendrá a ser, ¿qué dice? Madre de naciones. Entonces el nombre Sara pudiera significar ya no mi princesa, sino que princesa en general, ¿verdad? Pero también puede significar el ¿qué? Madre de naciones, ¿verdad? Porque tiene que ver con el propósito. Ahora, es curioso, hermanos, que en la Biblia vemos varios ejemplos, no son muchos. A veces uno repite cosas que ha escuchado a otros pastores o en otras predicaciones, ¿verdad? Pero hasta que uno viene y las estudia se da cuenta que no necesariamente lo que uno ha escuchado es cierto. Dios no le ha cambiado el nombre a mucha gente en la Biblia, ¿sabía? Han sido pocas personas a las que Dios en particular, no Moisés, no los apóstoles poniéndole a este otro nombre, no. Dios particularmente le ha cambiado el nombre a pocas personas en la Biblia. Le menciono por lo menos dos, aparte de Abraham y de Sara. ¿Se acuerda Jacob? Jacob va a ser un nieto de Abraham en el futuro. Cuando Jacob peleó con el ángel y todo eso, y el ángel se iba porque ya rayaba el alba, y le dijo, has peleado con Dios y has prevalecido, ya no será tu nombre, ¿qué le dijo? Jacob, ahora tu nombre será ¿qué? Israel. Dios, ¿quién le cambió el nombre? Dios se lo cambió. Ahora, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, hay un personaje al que Dios, Jesucristo mismo, le cambió el nombre. Le dijo, ya no se llamará tu nombre Simón. ¿Cómo le puso? Te vas a llamar Pedro, ¿verdad? O Cefas, te vas a llamar Pedro. ¿Quién le cambió el nombre? Dios le cambió el nombre. Ahora, en el libro de Apocalipsis, sabe que la Biblia habla, y aquí hay un poco de debate, pero la mayoría de teólogos están de acuerdo en esto. Dice que Dios va a dar al creyente una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita, ¿qué va a haber? Escrito un nombre nuevo que nadie sabe. Solo Dios lo sabe y quien lo recibe. ¿Sabe a quién más Dios le ha cambiado el nombre? A usted. A saber qué nombre es, ¿verdad? Dios nos ha cambiado el nombre. ¿Por qué el cambio de nombre, hermanos? El cambio de nombre tiene que ver con un cambio de la realidad de esa persona, con un cambio a veces en el carácter de esa persona, y a veces es también
el sentido de que el nuevo nombre le da un nuevo propósito a su vida. Todas esas cosas son ciertas en estos ejemplos que le he dado. El cambio de Dios con Abraham, el cambio de Dios con Jacob, el cambio de Dios relacionado a Pedro, ¿verdad? Después de ser todo lo que sabemos que es Pedro, al gran Pedro después que es líder de la iglesia, que habla ante las multitudes, que no tiene miedo después de negar a su Señor. Todos esos cambios también son ciertos, hermanos, en la vida del creyente. Dios nos da, dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, hasta un nuevo nombre incluye ahí, ¿sabe? Así que no importa que a usted le llamen, allá viene la fulana, no sé qué va, y usted tenga cola que le pateen, ¿verdad? Pero en el Señor le ha dado el ¿qué? Un nuevo nombre. Amén. Un nuevo nombre. El Señor nos ha cambiado nuestro destino, el Señor nos ha cambiado. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí, es lo que está haciendo con Abraham. Con Abraham ahora, ¿verdad? Y con Sarai. Avancemos. Ahora, Dios va a recordarle una segunda cosa. Dios le va a recordar a Abraham que este pacto es un pacto perpetuo. Leamos rápidamente versículos del 6 al 8. Son cosas que ya se las ha dicho, por eso es una ratificación, una repetición del pacto. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, ¿verdad? Ya vimos que Abraham no solo tiene hijos en la carne, sino que aún los creyentes en Cristo Jesús, va a decir Pablo, somos por la fe hijos de Abraham. Entonces esa promesa se cumple. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, pero no solo con vos, Abraham, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto ¿cómo? Perpetuo, es decir, pacto eterno. ¿Puede Dios mantener un pacto eternamente? Sí, hermanos, porque Dios no cambia. Esa es la característica de Dios. Afenero, por lo que sea. Y usted dice, ya no cumplió su promesa. Pero Dios no pasa, con Dios no pasa eso, porque Dios no cambia. Entonces Él puede hacer un pacto que no cambie. Un pacto perpetuo, un pacto eterno. Eso es lo que Dios está haciendo ahí. Versículo 8. Y dice, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, ¿el qué? La tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Y mire lo que Dios está interesado ahí. ¿Y seré qué? El Dios de ellos. Aunque los demás tengan otros dioses, aunque tengan otras prácticas, yo estoy haciendo un trato con ustedes. Yo los he apartado a ustedes. Por eso Dios ha santificado a Israel ahí, en el sentido que Dios lo aparta, está apartándolo y le dice, mi trato es con ustedes. Y ahora a ustedes les he prometido esto. Y se los he prometido de forma incondicional. Dios está recordándole ahí a Abraham dos elementos del pacto. Primero, la descendencia. Dice ahí que va a ser, te multiplicaré en gran manera y que van a salir naciones de él y todo eso. Y Dios le está recordando el pacto relacionado a la tierra. Se recuerda la vez pasada, creo que no lo puse. La tierra viene desde el brazo del río Éufrates hasta, dice la Biblia que es hasta el río grande, hasta el río de Egipto, ¿verdad? Algunos dicen que era el Nilo, pero vimos que probablemente es más arriba. Pero la región que Dios le ha prometido a Abraham, a sus descendientes, es decir, a Israel, es una porción de tierra exageradamente grande, que nunca en la historia Israel lo ha tenido. ¿Ha visto usted Israel? Israel es todavía, creo, un poquito más pequeño que El Salvador. ¿Quiere decir que Dios se olvidó de la promesa? ¿Quiere decir que Dios falló? No, hermanos, Dios tiene un tiempo. Y el tiempo que la Biblia enseña es el tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra en el futuro, donde Dios le va a dar esa tierra a Israel. Dios lo va a cumplir, porque si Dios lo dijo, Dios tiene que hacerlo. Igual, hermanos, compare eso con la salvación del creyente. ¿Por qué un creyente no puede perder su salvación? Porque no depende de él, a no ser que usted no haya puesto su fe en el Señor, ¿verdad? Depende del Señor Jesús. Él ha hecho todo, Él ha hecho un pacto perpetuo. Él nos puede salvar eternamente a todos nosotros, ¿verdad? Esa comparación usted puede verla ahí. Si Dios puede hacer eso con Abraham, Dios lo puede hacer con sus hijos. Amén. Versículo 3. Tercer punto. Dios ahora va a dar una señal. Ya en capítulo 15 Dios partió los animales y todo eso, pero ahora va a dar una señal visible que esté cargada en el cuerpo de las personas. Así como cuando nosotros nos casamos, ¿verdad? Que uno utiliza unos objetos que sirven de señal de que uno está casado. Mira, a mí se me perdió, tengo que conseguir me lo robaron, creo, en un lugar ahí. ¿Qué usa uno? Un
anillo, ¿verdad? Y cuando alguien lo ve que dice, ah, está casada, dice, ¿verdad? Y ya detiene los motores, ¿verdad? Ah, está casado, dice. Ah, pues no, bueno, algunos, espero que las hermanas sean así, ¿verdad? Usted ve una señal, ¿verdad? Visible, y dice, eso ya no, ya hay un pacto con él, entre ellos hay una relación. Ahora Dios va a dejar una señal visible, pero no tan visible, ¿verdad? Así que se pueda ver a simple vista del pacto, y va a ser la circuncisión. Alguno de ustedes no sabe qué es una circuncisión. Para que pasemos aquí y hagamos un ejemplo con alguien, ¿verdad? Por si alguien no sabe qué es la circuncisión, hermano. La circuncisión era una práctica no solo exclusiva de Israel. Los musulmanes la practican otras, llamémosle religiones. Y en ese contexto de Abraham ya la practicaban en otros lugares, pero la practicaban como un rito sexual de la madurez. O sea, cuando alguien ya entraba a la edad adulta. Y es el hecho de cortar el exceso de piel o esa parte llamada prepucio del pene del hombre. Aunque el pacto incluía a mujeres también, usted recuerda que la cabeza aquí de la descendencia y de todo es el hombre. O sea, no es que Dios está discriminando a la mujer, pero la señal va a estar sobre el hombre. Entonces, esa es la circuncisión. Vea qué es lo que Dios le dice a ellos en cuanto a la circuncisión. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto ¿a qué le dice? A ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Qué le dice Dios? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 11 dice cómo, ¿verdad? ¿O cuándo? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Y de edad de cuántos días lo iban a hacer ya? De 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, dice. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será, ¿qué dice? Cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La palabra cortada ahí a veces significa muerte, pero ahí no es muerte. Es decir, no forma parte de mi pueblo el que no tenga la señal de la circuncisión, esa señal en la carne. Por eso Pablo dice que él es hebreo de hebreos, dice circuncidado, ¿a qué dice Pablo? Al 8º día, porque está cumpliendo el qué. Esa señal que Dios les ha dicho. Ahora, hay un problema ahí y ojalá que podamos en este poquito tiempo que queda explicárselo. Dios ya ha hecho el pacto, ¿verdad? El pacto lo ha hecho por gracia. El pacto se lo ha dado de forma unilateral a Abraham. Abraham fue justificado por la fe antes de la circuncisión como señal, ¿verdad? Pero ahora Dios va a dar una señal de que esas personas son parte de su pueblo y es la circuncisión, ¿verdad? Ya usted sabe que cuando un judío quería ofender a un extranjero le decía incircunciso. Es decir, vos no tenés nada que ver con las promesas de Dios. Es lo que le dijo David a Goliat, ¿verdad? Ese incircunciso viene a hablar mal de los ejércitos de Jehová. Era una ofensa, hermano, decirle a alguien incircunciso. O sea, vos no tenés nada que ver con Dios ni con nuestro pueblo, ¿verdad? Pero Dios le va a decir eso, que le va a dar esa circuncisión como señal. ¿Sabe qué pasó? A medida que el tiempo fue sucediendo, al igual que sucede a veces con muchos de nosotros que ya somos creyentes, dejamos de enfocarnos en el dador del pacto y nos enfocamos en la señal. Y los judíos comenzaron a creer que ellos eran el pueblo de Dios, no por el Dios a quien adoraban, sino porque cumplían esa señal. Es decir, me circuncido, soy hijo de Abraham. Tengo todas las bendiciones de Abraham. Y mucha gente un poco creyentes que no entienden mucho, ¿verdad? Todavía hoy en día, aunque no estamos bajo la ley, aunque no somos físicamente de la nación de Israel, todavía dicen que hay que circuncidarse, ¿verdad? Y se circuncidan y andan con cosas y prácticas judías y cosas así, ¿verdad? Que a saber de dónde las han sacado, porque el creyente gentil ha sido libre de todas esas cosas. Pero los judíos llegaron a creer que la circuncisión era tan importante, más importante aún que el Dios del pacto. Se enfocaron en lo físico y dejaron de ver al Dios que había hecho el pacto. Vea conmigo, y esto sí lo vamos a ver rapidísimo, Hechos capítulo 15.
Eso llegó, pasó por la dispensación de la ley y aún llegó hasta la dispensación de la gracia en la que estamos viviendo nosotros. La gente llegó a pensar, por ejemplo, se lo voy a resumir, pero busque el capítulo 15. La gente, los creyentes ya, después de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes salvados, dice el capítulo 15 que había un grupo de fariseos que se convirtieron al evangelio, que creyeron en el Señor, o sea, que confesaron y pusieron su fe en Jesús como el Salvador, el único Salvador de su vida. Eran salvos, eran creyentes, pero tenían tan arraigada esa tradición que llegaron a decir, muy bien, es cierto, Jesús es el Salvador, Él murió por nosotros, pero si usted quiere ser salvo, crea en Jesús y circuncídese. Oiga bien, crea en Jesús y circuncídese. Y usted dice, qué anticuado. Hermano, eso es igual que decir, usted sí tiene que creer en Jesús, pero también tiene que hacer buenas obras. Usted sí tiene que creer en Jesús, pero tiene que vivir de esta manera. Usted sí tiene que creer en Jesús, pero tiene que bautizarse para ser salvo. Usted sí cree en Jesús, pero tiene que congregarse y no faltar a ningún culto para ser salvo. Eso, hermano, es el mismo pensamiento que llegó a ponerse en los nuevos creyentes. Decir, Jesús no es suficiente. Necesitamos la señal, necesitamos la circuncisión para decir que ese es un verdadero creyente. Vea capítulo 15. Lo voy a leer súper rapidito. Versículo 1. Puede leer versículos del 1 al 11 si usted gusta. Es el dilema de la salvación. Se necesita ser circuncidado para ser salvo. Fue ahí. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, después se hizo una ley con Moisés, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cuántos pastores, maestros, líderes de grupos nos hemos parado a veces? Hemos dicho, sí, se necesita Jesús para ser salvo, pero cuando usted le pone un pero, usted está metiéndose en este grupo. ¿Qué decían ellos? Para ser salvo, ¿qué se ocupa? Dice, la circuncisión. Usted va a escuchar iglesias y buenos maestros, yo creo que es gente bien intencionada, pero que desconoce la Biblia, que va a decir, si usted no se bautiza, usted no es salvo. O gente que va a decir, yo soy salvo porque me bauticé y hasta tengo un diploma aquí. ¿Qué es eso, hermano? Es confiar en la señal y no en el dador del pacto. Eso es. Tenga cuidado. Yo mi interés, y ojalá y eso hemos querido transmitir a los maestros, a los líderes de grupos, a todos los que tenemos la oportunidad de predicar y enseñar la palabra, es tener mucho cuidado al momento de hablar de la salvación. Yo no puedo agregarle nada más que la obra perfecta de Jesucristo para ser salvo. Las demandas de santidad no son para ser salvo. Las demandas de santidad son ¿para quién? Para el que ya es salvo. Entienda esa diferencia. Cuando usted ya es salvo, Dios le dice a Abraham, entonces anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, y usted va a ver que esta fue una discusión. Querían que los gentiles, aparte de creer en Jesús, se circuncidaran. Y van a hacer un concilio ahí en Jerusalén. Lea versículos del 1 al 11, donde al final va a decir Pedro, miren, no podemos pedir esas cosas. Vea, para que vea versículo 11. La conclusión que dice Pedro, porque Pedro ya era autoridad ahí. Ya estaba Pablo, sí, pero todavía más arriba de Pablo, ahí en ese momento, aunque Pablo va a ser superior después quizás en muchas cosas a Pedro, pero ahí en Jerusalén Pedro era el pilar, uno de los pilares. Versículo 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué dice? Seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué dice Pedro? ¿Por qué somos salvos? Dice, por la gracia, y la gracia no da lugar a ningún orgullo humano, a ninguna obra. Usted puede ser el mejor creyente, la más devota, la que sirva en esto, el que sirva en lo otro, el que no sé qué y no sé qué más. Pero si usted en su interior está confiando en otra cosa, en otra acción, en cualquier otra cosa que se le ocurra, distinta de la obra de Jesús para ser salvo, usted no es salvo. Es que no se puede tener la circuncisión y a Cristo aquí. Por eso dijo el Señor Jesús, no se puede poner vino nuevo, ¿en qué dice? En odres viejos. La ley es una cosa y el nuevo pacto es otra. Usted tiene que tener claro eso. Tiene que tenerlo bien claro. Cuando evangeliza, hermano, usted tiene que estar clarísimo de cómo es que las personas se salvan. Pablo va a recalcar, mire, si quiere, me interesa que lo veamos, vamos a Romanos capítulo 4 y esa lectura creo que va a ser la última que vamos a ver,
Romanos capítulo 4, versículos del 9 al 25. Prácticamente es todo el capítulo. La primera parte ya lo vimos, ¿verdad? Donde vimos que el que trabaja y recibe su recompensa no se le da por gracia y todo eso. Pero Pablo va a explicar eso. Versículo 9. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, ¿estas promesas son solo para los que están cumpliendo este rito o para los gentiles también que no lo cumplen? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe. ¿Por qué dice? Por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Cuándo le dio Dios las promesas? Antes de circuncidarse. Aunque en el capítulo 17 inmediatamente Abraham se circuncida a Ismael y a todos los de su casa porque está obedeciendo a Dios. La salvación de Abraham, la promesa de Abraham fue antes de la señal. Entienda eso. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Versículo 11. Póngale sentido al pasaje. Piensen en lo que está pasando con Abraham. Y recibió la circuncisión como, ¿qué dice? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún en la circuncisión. ¿Qué es la señal? ¿Qué es la circuncisión? Dice una señal. Hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Una señal, ¿verdad? No confíe usted en la señal. ¿Me explico? ¿Qué es congregarse, hermano? Para un creyente es una señal. ¿Qué es servir? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, es decir, usted y yo, a fin de que también a ellos, o sea, nosotros, los gentiles, la fe les sea contada. ¿Por qué? ¿Qué justifica al creyente? La fe, pero no la fe en cualquier cosa, la fe en la persona y obra de Jesucristo. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. No puede usted confiar en sus obras, no puede confiar en un rito usted y decir que es salvo, porque eso anula lo otro. No puede estar un creyente ser salvo por la fe en Jesús y por algo más. Eso es incompatible. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto, mire, subraye ese versículo. Por tanto, es por fe. ¿Para qué? Si su salvación no es por la fe, entonces no es por gracia. Entonces es porque usted se porta bien. Entonces es porque usted tiene el título de que lo bautizaron en tal fecha, ¿verdad? Es porque, oiga bien, no le estoy diciendo que no hay que bautizarse, pero estoy hablándole que para entrar al reino de Dios, esas cosas no son indispensables. Cuando ya está en el reino de Dios, ahí están las demandas del Señor. Ahí está la palabra del Señor, demandas para la vida del creyente, pero no para ser salvo. ¿Me explico, hermanos? No quiero que en la tarde ustedes vayan a ir a decirle al hermano Esteban, el hermano José Luis dice que no nos vamos a bautizar y por eso no me bautizo. No, de hecho estoy grabando el sermón, así que no pueden decir que yo he dicho eso. Dice ahí, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Por la fe Abraham es nuestro padre. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y mire, esto es lo que Dios hizo con Abraham. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y qué hizo Abraham? Dice ahí, y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como, ¿qué dice? Ni la pastillita azul, ¿verdad? Es lo que le digo. Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Cómo se presentó Dios? Como el Shaddai, que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quienes, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, oiga bien, en el que levantó, ¿qué dice? De los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué? La circuncisión era un problema bien grande. Había un grupo llamado judaizantes que enseñaban eso. Sí, hay que creer en Jesús. A esto, vea esta fiesta, contemple este rito, pórtese de esta forma, use este flecos, póngase esto y lo otro. Y nosotros comenzamos a contaminar el evangelio. Creer que uno es salvo por la fe más algo más es completamente contrario a la enseñanza bíblica. Pretendo convencerlo a usted, pretendo que usted crea la palabra del Señor. Lea también, si quiere lo anota, en Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 13, Pablo va a hablar de eso, porque era un problema en las iglesias, que la gente enseñaba que no era suficiente Jesús para ser salvo. Yo espero, hermanos, que usted entienda eso. A veces es bien triste que de repente uno ve que los hermanos andan divagando un montón de cosas, ¿verdad? Y de repente dicen que han encontrado la verdad en otro lugar, en lugar de haberla encontrado en la palabra del Señor. No en esta iglesia, hermanos, en la palabra del Señor. Pero Dios quiere que la gloria y la honra sea para Él. El pacto no fue por algo que Abraham hizo. El pacto fue por la fe, dice, para que sea por gracia, dice. La salvación del creyente es por la fe. ¿Para qué? Para que sea por gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu, que es el único que puede convencer, haya trabajado en nuestros corazones, Señor. Y si hay personas que hasta este día de su vida han creído que son salvos por X o Y cosa, por cosas quizás que hacen, que no hicieron, por ritos que cumplieron, te pido que tu palabra, Señor, pueda convencerlos que la única forma, el único medio para ser salvo es por la fe en la obra y la persona de Jesucristo.